¿Sabías que uno de los secretos mejor guardados para el tratamiento del cabello puede encontrarse en tu propia cocina? Así es, hoy hablamos de otro tratamiento natural de la alopecia y estamos hablando de la cebolla. Todo el mundo conoce la cebolla, pero no todo el mundo sabe que la cebolla puede ser beneficiosa para nuestro cabello. Vamos a hablar de la eficacia real que tiene, cómo prepararla, cómo aplicarla y muchas cosas más. Además, al final del vídeo te daremos 3 trucos extra para la preparación de tus productos para que sea óptima y consigas los mejores resultados. Y sin más introducción, comenzamos porque hay mucho que contar. La cebolla, con su aroma y sabor inconfundibles, ha estado presente en nuestras cocinas durante siglos, pero lo que tal vez no sepas es que la cebolla también es un tesoro natural para el cabello. Y tan importante nos parece este vegetal para tratar la alopecia que es una de las 20 plantas que hemos incluido en nuestro libro Planta cara a tu alopecia, en la que te descubrimos todos los secretos para tratar la alopecia androgenética con tratamientos basados en plantas. En este libro te hablamos de otras muchas plantas como el ginseng, el ginkgo biloba, el romero, el epilobio y de manera mucho más extendida, pero por supuesto con el rigor científico que el tema se merece. En el vídeo de hoy explicaremos los puntos más importantes sobre la cebolla. Sin embargo, en el libro encontrarás mucha más información de utilidad, pero que evidentemente no podemos desarrollar tan a fondo aquí en el canal. De hecho, muchos habéis compartido en el canal vuestra propia experiencia con el uso de la cebolla para mejorar el crecimiento del cabello. Por ejemplo, Ana María nos comentaba: sé por experiencia de uso que el romero es muy bueno y también el zumo de la cebolla morada es buenísimo, lo que esta última deja un olor muy fuerte en el cabello y no dudo en sus consejos de las demás plantas y semillas también son buenos. Gracias por sus consejos y tiempo. Jackis nos decía: me encantó el vídeo, gracias. Y sobre la cebolla, ¿qué opinan para la caída del cabello? Gracias. Jesús Daniel preguntaba: hola, muy bueno el canal y su contenido. ¿Serían tan amables de responderme a una pregunta? ¿Es cierto que la cebolla aumenta la población y el grosor del cabello? Y así muchos espectadores que nos hicieron llegar sus preguntas. Así que vamos allá, a por la cebolla y cómo te puede ayudar para la alopecia. La Allium cepa, que así se conoce desde el punto de vista científico, es una planta herbácea que se caracteriza por el color rosado o violáceo de su piel externa que la distingue de otras variedades de cebolla. Esta planta produce los típicos bulbos redondos y compactos compuestos por varias capas de tejido carnoso y jugoso. Esta distribución en capas será muy importante después cuando te hablemos de los 3 trucos para la preparación de los productos de cebolla, así que recuérdala. El zumo o jugo de la cebolla ha sido un remedio de la sabiduría popular para la alopecia androgenética muy extendido desde hace siglos. Pero la cebolla no solamente se ha utilizado para la alopecia, sino también se ha demostrado que la aplicación tópica de Allium cepa puede mejorar la cicatrización de las heridas. Además, su consumo se ha relacionado directamente con la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas y la formación de cataratas, reduce el riesgo de cáncer de próstata, tiene propiedades anticoagulantes, antibióticas y antiasmáticas. Y volviendo al tema de la cebolla, lo primero, ¿por qué la cebolla puede tener efecto sobre el crecimiento del cabello? ¿Cuáles son sus componentes activos? Pues los miembros de esta familia, que son la cebolla, el ajo y el puerro, tienen 2 clases de ingredientes bioactivos que nos interesan en este momento, los flavonoides y algunos óxidos de azufre que te dejamos apuntados. Además, la cebolla contiene 5 especies importantes de quercetina, sustancia relacionada directamente con el crecimiento del cabello. De la quercetina, por cierto, ya hablamos en un vídeo previo sobre los parches para la alopecia, por si te interesa volverlo a ver cuando acabes de ver este vídeo, no antes. ¿Y qué dice la ciencia de la cebolla? ¿Es eficaz o no es eficaz para la alopecia, David? Existen varios estudios in vitro y en animales de laboratorio en los que se demuestra que algunos de los componentes que hemos dicho, como son los flavonoides o la quercetina, sí que pueden ayudar al crecimiento del cabello. Y no solo eso, también existen varios estudios en humanos relacionados con un producto comercial concreto, el Celium GC o GC210, que contiene cebolla para el tratamiento de la alopecia. La única pega es que este extracto no contiene solamente cebolla, sino que también tiene otros componentes, por lo tanto hace más difícil extraer conclusiones sobre el uso de la cebolla de manera aislada. En cualquier caso, según los diferentes estudios, la aplicación de esta solución durante 3 meses mejoraría en un 90% el crecimiento de pelo nuevo y reduciría también la inflamación del cuero cabelludo, cosa que puede mejorar también algunos tipos de alopecia. Por último, en otro estudio también se demostró que si estás tomando finasteride oral y añades esta solución con cebolla al tratamiento, también mejorarían los resultados con respecto a tomar solamente el finasteride. Sin embargo, y como decíamos, a día de hoy no existe todavía ningún estudio en el que se haya analizado si el zumo o jugo de Allium cepa aplicado de forma aislada, es decir, como tratamiento único, puede ser beneficioso para la alopecia androgenética.
Por supuesto, aunque ahora te daremos algunas ideas de preparación, tampoco se conoce con exactitud la concentración ideal, el disolvente en el que se debe preparar para facilitar la absorción, el tiempo, la frecuencia de aplicación, la seguridad a largo plazo, su aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como ves, existe cierta evidencia científica de que la cebolla podría ser beneficiosa para el tratamiento de la alopecia, aunque, como decimos siempre en el caso de los tratamientos naturales, la evidencia científica nunca es muy robusta, porque la industria farmacéutica no invierte demasiado en este tipo de investigaciones. Así es, Laura, y hechas todas estas aclaraciones sobre la efectividad de la cebolla, vamos a hablar de cómo podemos utilizarla para la alopecia androgenética. Y te recordamos que en nuestro libro Planta cara a tu alopecia puedes encontrar más detalles sobre la forma de preparación, pero veamos lo más importante. En general podemos decir que hay dos formas de utilizar la cebolla para el tratamiento de la alopecia androgenética. Una es la vía tópica aplicada directamente en el cuero cabelludo y la otra sería la forma oral, es decir, por la boca. La vía oral, aunque es muy saludable, no se ha visto que tenga relación con la alopecia, por lo que no la vamos a tratar y nos vamos a centrar solamente en la vía tópica, es decir, en las formas de preparación y aplicación directamente en cuero cabelludo. Lo primero que tenemos que decir es que en el momento de grabar este vídeo no he comercializado ningún producto o extracto de cebolla para la aplicación en el cuero cabelludo, por lo que si quieres probar con el tratamiento tendrás que preparártelo tú mismo en tu casa. Existen diferentes fórmulas para prepararla y cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros hemos recogido las que creemos que pueden ser más sencillas. Fundamentalmente existen tres formas de preparación casera de la cebolla para su aplicación en el cuero cabelludo. 1, en forma de mascarilla, 2, con el jugo exprimido de la cebolla y 3, realizar una infusión. Vamos a verlas con detalle. La primera es en forma de mascarilla, que es una de las formas más sencillas. Para ello puedes mezclar la cebolla roja finamente picada o licuada con algún aceite natural como el aceite de coco o el aceite de oliva, y hay gente que incluso lo mezcla con yogur. Esto va un poco al gusto de cada uno. Puedes probar varias formas y quedarte con la que más te guste a ti. Sea la que sea la elegida, después de aplicar la mezcla en el cuero cabelludo se masajea suavemente. Hay que dejarla actuar unos 30 minutos y luego lavar el cabello con el champú habitual y aclararlo abundantemente. La segunda forma sencilla de utilizar la cebolla es licuarla o exprimirla directamente para aplicar el líquido que extraemos en el cuero cabelludo. Y aquí, como truquito, te diremos que es importante añadir agua a la mezcla, ya que si no lo haces el producto se queda muy pastoso y puede ser incómodo de aplicar. También es importante utilizar un colador para retirar los trocitos que se quedan, porque si lo intentas poner directamente te va a resultar difícil de extraer estos trocitos después en el cabello. Y el líquido que finalmente se obtiene se puede meter en un bote con aplicador de spray o con un gotero para que sea más fácil de aplicar en cuero cabelludo. Y una vez lo has aplicado es muy importante realizar un suave masaje para que llegue a la raíz y después dejarlo actuar durante unos 15 o 20 minutos antes de lavarte con tu champú habitual. Y la tercera forma sencilla de preparar la cebolla consiste en preparar una infusión con algunas rodajas hirviendo en agua. Después, una vez se haya enfriado, por supuesto, se aplica directamente en el cuero cabelludo con un suave masaje y se deja actuar durante 15 o 20 minutos. Y ahora que ya conocemos tres formas de preparar la cebolla para aplicarla en el cuero cabelludo, vamos a pasar a los 3 consejos extra para obtener los mejores resultados. El primer truco o consejo hace referencia a la forma de almacenamiento de la preparación, es decir, cómo guardar el producto una vez que lo has realizado. Se ha demostrado que con el almacenamiento se pierde entre el 29 y el 36% de las propiedades antioxidantes de la cebolla, por lo tanto es recomendable no hacer demasiada cantidad del producto e ir haciendo poquitas cantidades con mayor frecuencia. De esta forma tendrás mejores resultados en la mezcla. El segundo consejo es que las cebollas más pequeñitas tienen mayor concentración de flavonoides que las cebollas más grandes, por lo que es mejor utilizar las más pequeñas. Además, como te decíamos al principio del vídeo, la distribución en capas que tiene la cebolla es muy importante porque el contenido en flavonoides es diferente de unas capas a otras. Así es, de manera general, las capas más superficiales de la cebolla tendrán más flavonoides que las capas más profundas, por lo tanto es mejor utilizar las capas externas de las cebollas pequeñas para hacer nuestros productos. Y por último, todos sabemos que al cortar la cebolla se produce una irritación y lagrimeo en los ojos por una reacción química de los componentes de la cebolla, que al contactar con nuestras lágrimas los irrita, y cuanta más lágrima, más irritación. Para evitarlo podemos emplear gafas de protección ocular y cortar la cebolla bajo el agua fría para que los componentes reaccionen con el agua del lavado y no con nuestras propias lágrimas. Además, si utilizas un cuchillo más afilado, la irritación va a ser menor. En conclusión, la aplicación de la cebolla puede ser un complemento a los tratamientos convencionales de la alopecia, pero no debería de considerarse como un sustituto de ellos, puesto que solo con la cebolla probablemente nos quedaremos lejos de obtener unos resultados óptimos.
Aunque no existe una evidencia científica robusta que así lo corrobore, todos los datos parecen orientar a que la cebolla puede ser eficaz para mejorar el cabello. Puede prepararse y aplicarse con relativa facilidad, por lo que resulta una buena opción para cualquier persona. Sin embargo, es importante considerar que el olor persistente en el cuero cabelludo puede resultarnos molesto y además limitarnos nuestra vida social con amigos, en el trabajo o con la familia, lo cual hay que tenerlo también en cuenta para decidirse por este tratamiento. Muchas gracias por haber visto este vídeo con nosotros. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.